La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, permiso para enseñar en este día y que la alianza de tu Santo Espíritu para que nos ilumines y nos hagas decir lo que tenemos que decir, y lo que no es tuyo, Señor, lo desechamos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra bendita, Señor, porque ella es la que nos alumbra cuando andamos, Señor, en dificultad, en tinieblas. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Nos quedamos la vez pasada, estábamos hablando un poquito vamos a hacer un repaso de Apocalipsis 5, del rollo, donde estaban pidiendo quién era digno de abrir el rollo, y que el apóstol Juan lloró porque no había nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ¿verdad? Y capítulo 5, versículo 2 dice: y vi a un ángel, en Apocalipsis, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Estamos viendo aquí, ya vimos en Apocalipsis capítulo 4, de los 4 seres vivientes. Ya vimos los 4 seres vivientes. Si puede enfocar para que se grabe lo que está ahí en la pantalla, es mejor, para que los que están viendo o revisando los estudios puedan ver lo que está en la pantalla. Entonces aquí nosotros vemos estamos mirando un repaso del Apocalipsis 4. Ya vimos Apocalipsis 2 y 3, ¿de qué habla? De las iglesias. La iglesia última es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que tiene todo, nada le falta, tiene grandes templos, nada le falta, está rica, está enriquecida, cree que es rica. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Tú crees que estás rica, pero eres pobre. Tú crees que miras, hermano, pero estás ciego. Tú crees esto, pero yo veo lo opuesto. Entonces dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te vistas, ¿verdad? Y para que seas rico, y que te pongas colirio para que puedas ver, porque es una iglesia que no ve.
Luego ahí nos quedamos en las iglesias, culmina con la iglesia de la Odisea. Después vemos, ¿verdad?, como el apóstol en Apocalipsis 4, como el apóstol Juan es tomado en un abrir y cerrar de ojos, en un instante dice que fue tomado y fue llevado al cielo, donde dice, estas son las cosas que serán después de estas. Es lo que estamos leyendo ahorita, donde él vio los 4 seres vivientes, ¿verdad?, donde vio a Dios sentado en su trono, y ahí podemos ver, ¿verdad?, que ya explicamos esa parte y ahora estamos entrando, que viene otro personaje, que hay un libro que se tiene que abrir. Ese libro tiene 7 sellos. Nadie lo puede abrir. Es chistoso porque nosotros vimos acabamos de ver el programa de David Koresh. No sé si ustedes supieron del Waco, Texas. Él se proclamaba el Cordero de Dios digno de abrir los sellos. Yo digo, oh my gosh, bien dice aquí la palabra, vendrán falsos en mi nombre diciendo yo soy. Al final llevó a toda la gente que lo siguió a morir horriblemente. Y la gente quería salir, pero él los manipuló mentalmente. La cosa es que él dijo, se pueden ir, pero al mismo tiempo de se pueden ir, los manipulaba mentalmente para que no se fueran. Entonces Dios nos ha hecho a nosotros, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él vino para ayudarnos a entender tantas cosas y para que no caigamos en el engaño de tanto. Por eso tenemos la palabra. Hacemos bien en leerla, dice la palabra, dice Cristo. Hacéis bien en escudriñar las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis vida y ellas son las que hablan de Él, de Cristo. Bueno, entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Cristo es el único que es digno de abrir los sellos. ¿Por qué? Ya lo vimos la vez pasada. Vimos que en el Viejo Testamento estuvimos leyendo, ¿verdad?, que la tierra no se puede dar a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra es ¿de quién? De Dios. Aunque Satanás, ¿verdad?, engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dijo, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso es que les prohibió que coman de ese árbol. Pero el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes se le van a abrir sus ojos y van a ser como Dios. Y ahí cayó la mujer y luego el marido. Y el caso es que, ¿qué pasó? ¿Recibieron lo que Satanás les prometió? No, lo único que recibieron muerte espiritual, porque en ese momento lo único que ellos se miraron que estaban desnudos. La gloria de Dios se apartó de ellos, se vieron desnudos que se tuvieron que esconder y ponerse hojas ahí grandes para tapar su desnudez, porque es lo único que vieron, su desnudez. ¿Okay? Y ahí vino Dios y les llamó a cuentas, pero ellos no aceptaron su responsabilidad, sino que desde ahí yo digo, empezó a quién le aviento la culpa. La mujer dijo la víbora, así. El hombre, Dios le pidió cuentas a la cabeza es el hombre. Porque por eso es bien importante que escuchemos y la cabeza, que no hagamos cosas nosotros las mujeres nomás porque queremos, sino estar de acuerdo con lo que la cabeza y el esposo, ¿verdad?, dice. Entonces, cuando es un esposo que tiene temor de Dios, por supuesto, porque hay esposos que no tienen temor de Dios y hacen a sus esposas hacer cosas que no deben de ser. Pero en este caso, Eva, en lugar de decirle, hey, Adán, mira la serpiente, ¿tú qué piensas? Adán dice, no, mujer, no podemos comer de ese. Pero él también comió. Y el Adán le dijo, la esposa que tú me diste, si tú no me hubieras dado de esa mujer, yo no hubiese caído. Y la esposa dijo, la serpiente me engañó. Y ya la serpiente no tuvo a nadie que a meterle la culpa, así que a cada uno le dio el Señor su parte, ¿verdad? Su responsabilidad, así como sus consecuencias. Yo siempre he dicho, algo que nosotros decidimos en nuestra vida, tenemos que pagar consecuencias. Por eso, fijémonos qué pedimos o qué hacemos, porque todo hay consecuencias, así buenas o malas. Entonces, la tierra no se puede, en ese momento Adán le dio la tierra a Satanás. Le dio toda la autoridad que él se le había dado. Entonces, pero Dios ya tenía su redentor que iba a venir a redimir esa tierra y a redimirnos a nosotros. Por eso Dios echó a la mujer y al hombre del huerto del Edén, porque si no los echaba, ellos podían
tomar del árbol de la vida y vivir en esa condición caída para siempre. Entonces Dios puso los querubines con espadas que se remolían, ¿verdad? Se revolvían así y con fuego para que no pudiesen entrar al árbol de la vida y tomar de él y vivieran para siempre. Dios los aventó del paraíso y ahí anduvieron, ¿verdad? El hombre y la mujer. Desde ahí empezó el sufrimiento y el caso es que Cristo vino para redimir la tierra. Por eso dice que la tierra, toda la creación gime con dolores de parto. Solamente las mujeres sabemos lo que son dolores de parto. Entonces la tierra está sufriendo con dolores de parto porque también espera su redención. Nosotros ya tuvimos nuestra redención en el momento que nosotros creímos en Cristo. Ahí fuimos redimidos del poder de Satanás. Y fuimos puesto otra vez la vida que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén. La gloria de Dios vino, porque dice que el hombre está hecho, ya se los mostré en una filmina pasada, espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es lo que nos hace que otros nos puedan ver, pero tenemos un espíritu y tenemos un alma que nadie puede ver, solamente Dios y solamente nosotros conocemos. Entonces el Señor dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces cuando nosotros, fíjense, abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo o abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra, dice que Dios pone esa semilla de fe en nuestro corazón. Y esa semilla de fe es como un árbol que tiene que germinar y crecer y llevar fruto. Esa es la fe, hermanos. La fe no es de nosotros. ¿Usted creía que la fe es de usted? No, la fe viene del Señor, es un don de Dios. Dice, somos salvos no por obras, sino por la gracia de Dios que pone ese granito de fe en nuestro corazón porque abrimos nuestro corazón y lo recibimos, entonces por eso somos salvos. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cristo vino y nos redimió. Él es el único libro digno de abrir el sello, el libro y desatar su sello. Hay dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia profesante. La iglesia verdadera está compuesta por todos los que han recibido a Cristo, han recibido esa semilla de fe en su corazón y han hecho que esa semilla germine. No se ha quedado como las cuatro tierras, que una se la comió el pájaro, ¿verdad? Otro viene, la sembró se cayó en la piedra, otro entre espinos. No, la semilla, por eso estamos aquí, esa semilla cayó en tierra fértil, un corazón quebrantado. Yo me acuerdo cuando mi mamá mandaba a sembrar maíz o lo que fuera, tenían que meter los bueyes con los arados. En ese tiempo no había tractores y araban la tierra bien dura y la revolvían. Aquí se ven los files, ahí se ve cómo la tierra tiene que ser removida, ablandada, ¿verdad? Y entonces siembran y ya riegan. Entonces así esa semilla de fe cayó en nuestros corazones y nosotros somos llamados nacidos de nuevo. Otros, la iglesia profesante, compuesta de aquellos que hacen una profesión de que han recibido a Cristo sin en verdad haberlo recibido, porque nunca entró la semilla en el corazón, o de los que se llaman cristianos sin serlo. ¿Se acuerdan ustedes? El pastor ha hablado de los pájaros que vienen a habitar en el árbol. Está en Mateo 7:21, vamos a leerlo porque a mí me gusta que ciertas escrituras las leamos, no todas porque si no este estudio se va a ir muy, muy lejos. Pero el libro de Mateo, por eso estoy hablando de la semilla de mostaza. Mateo 7 dice, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es una escritura. La otra escritura es Lucas 13:18. Fíjense, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y 13:18 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé?
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Si ustedes se acuerdan, la primera filmina donde yo les enseñé una bubble, donde como el cristianismo es una umbrella, ¿sí? Una sombrilla, ¿sí? Porque los testigos de Jehová se llaman cristianos, los mormones se llaman cristianos, David Koresh se llamaba cristiano. Tantas sectas que hay que realmente no glorifican el nombre de Cristo. Esta secta de la última de su líder que acaban la luz del mundo, el líder metiéndose con jovencitas, violándolas, tanta cosa. David Koresh tenía la esposa, la hermana de 14 años de edad, y tenía hijos con todo, y a los varones que llegaban con sus esposas ahí, les decía, ustedes aquí tienen que ser célibes, no pueden tener relaciones, usted, su esposa en un lado y usted, pero las esposas las tenían en el segundo piso, en el piso más alto, pero él solamente se podía meter con las esposas de los hombres tenían hijos con él. Eso es una secta bien de allá del infierno, porque eso no es lo que Dios ni Cristo quiere para una iglesia. Entonces, todo eso agarran el nombre de cristiano agarran el árbol, ¿verdad? Para acobijarse. Esos son los pájaros que vienen y se anidan ahí, hacen sus doctrinas y sus sectas, pero no tienen nada que ver con la savia del árbol. No llevan fruto del árbol, nomás están cobijando de la sombra del árbol y de lo que sea, de los beneficios del árbol, pero no tienen nada que ver con el árbol. Estar en un árbol a mí no me hace pájaro. Sí, digo, a mí no me hace árbol. El pájaro que está en el árbol no lo hace árbol. Yo por estar en un garage no me hago un coche, ¿verdad? Es así. Estos están abusando de ese nombre de cristiano porque dicen, ay, es cristiano, es cristiano. ¿Qué dijo Cristo? Por sus frutos se conoce el árbol. Mira qué frutos tiene esa persona. Mira lo que enseña. Si está acorde con la palabra. Por eso yo les digo siempre, lean desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque sea una vez en su vida, léanlo así. Otra vez en su vida, léanlo con un diccionario. Si no entienden una palabra, no seamos flojos. Busquemos qué significa esa palabra. ¿Qué significa redarguir? Yo nunca había oído esa palabra. Pues vamos al diccionario, no seamos perezosos, ¿verdad? Entonces Mateo, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y Lucas dice que la semilla de mostaza y que después crece y vienen los árboles, los pájaros y hacen nido. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. ¿Sí entienden eso? Porque todo el mundo cree en Dios, pero ¿tú le crees a Él realmente? Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no le creen a Dios. Ellos no, porque si ellos le creyeran no hubiesen hecho la rebelión que hicieron. ¿Sí? Cuando Satanás se rebeló, que era el ángel de luz más hermoso que Dios tenía, y se rebeló. Lo que logró el trabajo de Cristo en el Calvario, Apocalipsis 5:7, tener el derecho de tomar el libro de la mano derecha de su Padre, ¿sí? Y porque el Padre es el que está sentado en el trono. Por su obra en la cruz lo hace a Él el autor de la redención de toda la creación de Dios. Nosotros y toda la creación que vemos. Dice que la redención, la creación entera, dice Romanos, gime por la redención. Nos hace a nosotros los redimidos y lavados por su sangre, ser testigo de este sublime evento, así como tomar parte en el canto de redención en Apocalipsis 5:18. Acá lo dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso somos nosotros. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes.
Así lo dice la palabra, aunque cueste trabajo creerlo, así lo dice la palabra. Y mire, lo más bonito dice que tenían arpas y copas llenas de incienso, que toda oración que nosotros levantamos a Dios, toda oración que no se escucha, porque a veces oramos en nuestra mente, a veces oramos audible, toda oración que un hijo de Dios ha hecho no ha caído en vano. Están en la copa. El Señor tiene cada lágrima que uno ha derramado, cada oración que uno, cada petición, están ahí. Y cuando llegue ese momento, esas copas llenas de incienso, porque son incienso que suben a Dios, se van a ser lanzadas, hermanos, sobre la tierra. ¿Okay? Qué hermoso que Dios dice que ninguna palabra de nosotros que ha ido por fe a Él la hace omiso. Él toma en cuenta cada cosa que nosotros hacemos. Por el canto que cantan podemos ver que ellos son hombres redimidos desde Adán hasta el final. ¿Sí? Hay 4 grupos diferentes de redimidos salvados. Yo diría que sí hay 4 grupos diferentes, porque el quinto no lo quiero incluir acá, pero lo vamos a hablar cuando lleguemos a Apocalipsis 20 y 21. Los santos del Antiguo Testamento, dice la palabra, que Juan el Bautista completó este grupo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 11:1? Dijo que hasta Juan el Bautista, ¿sí? Vamos a leerlo. Mateo 11. No vamos a leerlo todo porque es mucho. Dice, Mateo 11:4, respondiendo Jesús les dijo, iré a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sí? Porque a Juan había estado como dudando. Nos pasa a nosotros, hermanos, no es pecado. Lo malo es caer y hacer la duda realidad. Respondió, les dijo, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Está hablando de Juan. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Fíjense, de los que nacen de mujer no se había nacido uno tan grande como Juan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vino a hablar de que ya el Cordero venía. ¿Se acuerdan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Qué bonito que el Señor Jesucristo le dice, él es el Elías que había de venir y proclamar la venida de Cristo. Entonces hasta Juan el Bautista dice, de Juan el Bautista para acá, ¿qué le pasa al reino de los cielos? Se hace violento y solo los valientes lo arrebatan. No es un cobarde el que arrebata el reino de los cielos. No, es un valiente, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero a nosotros nos fue muy mal con la familia cuando recibimos a Cristo. ¿Sí? Hechos a un lado, desheredados, pero no nos importa, porque nuestra herencia es Él. Nosotros somos de la familia de los levitas. Los levitas no tenían herencia en esta tierra. La herencia de ellos era Jehová. ¿Sí? Entonces, no vamos a leer todo porque nos vamos a llevar, pero si quieren anotar los versículos, anótenlo. Desde los santos del Antiguo Testamento hasta Juan, era un grupo de gente. ¿Sí? Podemos incluir ahí Adán, Eva, ¿sí? Podemos incluir ahí a Caín, podemos incluir ahí a Abel,
Podemos incluir ahí todos los que creyeron en Dios, desde Adán y Eva. Yo no sé si Caín, pero bueno, solo Dios sabe. Pero Abel sí, y Set, y todos esos. Uno se fue llevado al cielo, no vio muerte. Podemos incluirlo ahí. Los santos de la iglesia son desde Juan el Bautista hasta, ¿cuándo? Hasta que venga, hasta que termine la gracia. ¿Sí? Ahorita nosotros somos salvos, dice la palabra, por gracia. Entonces, Mateo 16, 18, ¿sí? Mateo 16, 18, vamos a leer nomás la primera. 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Y luego, pero antes, en el 17, cuando Simón le dijo: ¿quién decís que soy yo?, dijo Cristo. Y Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hizo una declaración de fe, que creyó en él, le creyó a Cristo. Entonces Cristo respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos confunden que Pedro es la roca, pero Pedro no es la roca. Pedro se llamó Pedro porque antes tenía otro nombre, y Dios le cambió el nombre a Pedro, a roca, pero era porque, si podemos decir, Pedro era el más rebecón, el más rebelde de los apóstoles, ¿sí? Pero a Dios le plació escogerlo a él, y Dios le dio esa convicción a Pedro de que el que estaba enfrente de él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como un día nos dio a nosotros también esa fe para creer que Él es Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Sí, y que Él vino a morir por mis pecados, que Él vino a morir para que yo tenga vida, que Él vino a redimirme, que Él vino a pagar por todo lo que yo tenía que haber pagado y haber muerto tal vez, porque nadie tenía derecho, hermanos, a entrar al Señor. Como les dije la semana antepasada, Dios bien pudo haber dicho: bueno, el diablo los engañó y yo agarro a mis hijos otra vez, pero ¿qué hubiese sido eso? Como algo no legal, ¿sí? Entonces Dios dijo: tengo que hacerlo por la manera legal, tengo que encontrar. Les hablé de Ruth, como Ruth, ¿verdad?, la tenían que redimir, y como Dios nos redimió a través de que Cristo tuvo que pagar el precio por nosotros. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, en todas estas escrituras que ven ahí, 1 Corintios 12, 27, también ahí está muy buena esa escritura. Vamos a leerla nada más. Y 1 Corintios 12, 27 y 28 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? No, cada quien en el cuerpo de Cristo tiene un don, 2 dones, 3 dones, yo no sé cuántos. Llámenle talento. Pero un día va a venir el Señor y le va a decir: te di un talento, ¿qué hiciste con él? Ay, como sé que tú eres hombre que exiges mucho, no quise perderlo y lo enterré abajo de la tierra. Y le dice el Señor: ¿por qué no lo diste a los banqueros? Ahí hubiese, aunque se ha ganado interés, y me hubieses dado algo de lo que te di. Otro le dio más y entregó el doble, y el Señor le dio el doble. El otro le dieron 5, entregó 10, y al que más le dio, más se le va a demandar. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado, hermano. No podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías, porque ahí están las coronas. Ok, ya hablamos de las 5 coronas que Dios tiene para cada uno, y solamente las coronas son para los que van a reinar, ¿sí?
reyes y sacerdotes. Los reyes llevan corona, los sacerdotes ministran. Aquí vemos que el fundador de la iglesia es Cristo y que éste empezó con su ministerio. Entonces, estos son los santos de la iglesia. Este es el otro grupo que estamos hablando. Los 144,000 sellados son los que vamos a ver después de los sellos. Los sellos es Apocalipsis 6, donde ya Cristo abre los sellos y empieza esa era de caballo blanco, rojo, negro y amarillo. Los 144,000 son judíos, que dice bueno, no lo voy a hablar ahorita porque no estamos hablando de ellos, pero ese es el otro grupo, el tercer grupo, ¿sí? Está en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Y el otro grupo es la gran multitud. Esa es la gran multitud, son cristianos, vamos a decir la iglesia Laodicea, que dice que Cristo la escupió de su boca, la vomitó de su boca, que no la pudo digerir porque estaba fría. Sí, era una iglesia que se creía, ella se creía que estaba bien, pero Cristo la vio mal. Dice, la va a vomitar de la boca. Se quedan y empiezan para la gran tribulación. Entonces, ellos van a pasar la gran tribulación. Dios nos libre que nosotros no seamos parte de ellos, ¿verdad? Porque de que estamos viviendo el último tiempo, ya lo estamos viviendo. Ahí está en Apocalipsis 7, 9, el 17, 14, 13, todo eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Aquí, lo de los 144,000 lo vamos a ver en capítulo 7 y 14. Y los otros, el cuarto grupo, lo vamos a ver en el capítulo 11. El quinto grupo, que no va a ser salvo, lo vamos a ver en el Apocalipsis 20, que es otro grupo que no tiene que ver nada con nosotros, ¿ok? Aquí vemos cómo les enseñé esta filmina la vez pasada, chart tan bonito. Aquí Adán y Eva, ¿sí? Desde aquí hasta acá es un grupo, el primer grupo, ¿sí? La conciencia, se dieron cuenta que estaban desnudos, Dios los vistió. El humano gobierno que fue hecho por Dios se lo dio a quién, a Noé, cuando vino el diluvio, que desapareció toda la humanidad, nomás quedaron Noé, sus 3 hijos y sus 3 hijas, y entraron 8 personas a volver a repoblar el mundo, ¿sí? Se replicó la humanidad y entonces vino aquí la promesa que fue dada a Abraham, que escogió Dios a Abraham, a ese hombre, ¿verdad? Porque era un hombre que tenía fe en él, lo escogió para que por él fuéramos bendecidos todas las naciones de la tierra. Luego de Abraham vino la ley, después de que los israelitas salieron de Egipto, porque estuvieron ahí esclavos, los sacó el Señor y les dio la ley para que se regieran, los escogió, ¿verdad? La promesa. Nosotros somos de aquí, hermanos, somos de la promesa, porque Abraham, le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones por tu fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, la ley que viene años después no abroga la promesa, dice la palabra, ¿sí? Sino que la firma, ¿sí? Entonces, la ley, nosotros ahorita ya no nos regimos por la ley que tengo que hacer esto. No, porque Cristo cumplió la ley y Cristo en nosotros hace que nosotros cumplamos la ley, ¿sí? Por eso nosotros no andamos robando. ¿Por qué? Porque dice que no debemos robar, porque tenemos nuestra fe en Cristo no nos deja robar, hermanos. El Espíritu Santo que tenemos aquí no nos deja robar, no nos deja matar, no nos deja hacer lo que la ley dice no harás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hey, a veces a lo mejor sí chismeamos, pero el Espíritu Santo te redarguye, te dice, hey, tú has hablado mal, y te hace que te arrepientas. Porque dice que no hay hombre justo, y dice que el que domina su lengua ya dominó todo. Así que hay que tener cuidado con la lengua, hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a dominar esta lengua. La gracia es la que estamos viviendo nosotros ahorita, por la gracia somos salvos. ¿Cuándo termina esta gracia? Solo Dios sabe, ¿sí? Los cristianos de la gracia somos nosotros, el segundo grupo. En este tiempo, antes de los 1000 años, porque va a venir Cristo a reinar 1000 años, va a haber los 7 años que le faltan cumplirse a Israel. En esos 7 años van a haber esos 144,000 y van a haber esos redimidos de entre toda la tierra. Entonces ya
se entra al reino milenial. Sí, esta me gusta, se las voy a traer después porque es muy importante que la tengan. Ellos están sentados, los 24 ancianos, en tronos con coronas y vestiduras blancas, lo dice, ya lo leímos en Apocalipsis 4:4 y luego en el 19:7-8 también. Adoran a Dios con voz audible, arrojan sus coronas delante del trono y dan gloria a Dios. ¿Por qué? Es lo que debemos hacer ahorita nosotros cuando, ay hermano, dice una predicación muy bonita, la gloria y la honra sea para el Señor. Entrégale la gloria y la honra con el Señor, no te quedes con la gloria de Dios, ¿verdad? Se postran delante del trono, ya lo vimos en Apocalipsis 4:10, 5:8, ya lo leímos, y el 11:6, ahí también está, y en el 19:4. Cantan y tocan arpas, 5:8-10. ¿Qué va a haber instrumentos en el cielo? Ofician con carácter de sacerdotes, tienen las copas llenas de incienso. Eso es lo que hacían los sacerdotes, que son las oraciones de nosotros, de los santos. Explican ciertos misterios a Juan, 5:5, 7:13, esos 24 ancianos. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense, de todos estos eran millones de millones. ¿Qué quieren decir? Billones, ¿sí? Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. O sea, Cristo es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios. Miren lo que dice en Filipenses 2:10-11. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? La palabra de Dios se cumple como dice Filipenses. Esto es más o menos lo que ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés? Ten cuidado de hacer todo lo que te he dicho, todo el plano que te he dado de cómo tenía que hacer el tabernáculo. ¿Se acuerdan que cuando andaban en el huerto en el desierto, ellos andaban con un tabernáculo que Dios le dio a Moisés? Hazlo todo conforme al diseño que te fue dado en el monte. El Señor le dio el diseño de lo que Él tiene arriba para que lo hiciera acá. Eso es más o menos lo que vio Juan. Al que está sentado en el trono con el arco iris, pero es un arco iris redondo de esmeralda. El de acá son, ¿cuántos colores dijimos? 7. ¿Sí? Rojo, naranja, magenta, amarillo, azul y otro no me acuerdo, el verde. ¿Sí? 7 colores, aquí solamente el verde, verde que significa verde esperanza. Estos, aquí los pueden contar, todos estos que están ahí son los ancianos, ¿sí? Con sus, mire, con sus copas llenas de incienso. Estos son los 4 seres que tienen 6 alas, el águila, el león, el buey y el hombre. Y cada uno puede representar los reinos, ¿sí? El león es el reino animal, es el animal más fuerte. El águila, ven, todo el reino del cielo, el águila, y el hombre. Y todos estos acá son los millones de millones. Esta es la corte. Este viene siendo nuestro espíritu, hermano, con la gráfica que les presenté la semana pasada. Este es el lugar santísimo. ¿Sí? Ese es tu espíritu. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y entra en tu espíritu. Por eso dice Cristo, limpiad de adentro del vaso y lo de afuera quedará limpio. Pero nada más a veces se limpia lo de afuera y lo de adentro queda igual. Dice, de adentro del corazón, ese es el corazón del hombre, su alma y su espíritu. De ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, las blasfemias, los homicidios, de aquí salen. Dice, no es lo que entra en la boca, dice Cristo, lo que te contamina. Es lo que tienes aquí, tus pensamientos, lo que estás tramando acá. ¿Sí?
Por eso dice, vimos el hombre carnal, vimos el hombre espiritual, vimos el hombre animal. El hombre natural no conoce de Dios, dice, lo vimos la semana antepasada, porque para él son locura. Tiene que recibir a Cristo para entender, ¿verdad? Empezar a que le alumbre la palabra, ¿sí? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Esto viene siendo la corte exterior, viene siendo nuestra carne, ¿sí? Esto es lo exterior. El alma es aquí y el espíritu. Por eso dice que el espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y de ahí se enciende la lámpara, ¿sí? Me gusta mucho esta porque a veces no se entiende. Porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Hechos 10, 42 vi. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Cristo. Él es el juez de vivos y muertos. Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que los ancianos y todos esos millones de millones hablan, que en todo, ¿verdad? Que todos ellos adoran, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la visión que tiene Juan de Cristo en Apocalipsis 5, que esta escritura ahí se está cumpliendo, ¿sí? Dice Romanos 14, 11, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y esto lo podemos ver en Isaías 45, 23. Así lo dice el Señor en Isaías 45, 23. Y acá se habla de eso también. Bueno, esto es lo que vio, ya no sé por qué lo puse acá, pero bueno, estamos viendo que todo esto, hermanos, la semana que entra, si Dios quiere, ya entramos a hablar un poquito de este ser, ¿sí? Que aparece en un caballo blanco, porque el único que tiene el poder y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos es ¿quién? Cristo Jesús. A su nombre gloria. Y es para que este personaje, el anticristo, aparezca en esa última semana. Por eso creen muchos que ahí es cuando Dios dice, iglesia, sube acá. Esa es la pretribulación, que la iglesia se va antes de la tribulación. Porque acuérdense, la tribulación, los 7 años está en 7 años, la tribulación. Los primeros 3 años y medio, la gran tribulación es los otros 3 años y medio, 7 años. Son la última semana que le toca al pueblo de Israel. Acuérdense que Dios hizo pacto con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel. ¿Sí? Los escogió para hacer bendición para el mundo y bendecir a todas las familias del mundo. Pero ¿qué pasó? A ellos vino, dice Juan 1, 11, 12, dice, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros le recibimos, todo el que recibe a Cristo, por esa semilla de fe que Dios pone ahí, porque abres tu corazón, dice, yo quiero, por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, yo siempre desde los 12 años yo leía la palabra, pero no le entendía mucho. Pero cuando yo llegué a este país sola, sin familia, sin amigos, sin hablar el inglés, mi esposo trabajaba, yo tenía un miedo de quedarme en la noche sola, pero yo no sé por qué. Era un miedo aterrador y yo no dormía, de verdad, cuando él trabajaba de noche. Yo decía, pues, y empecé a leer la Biblia desde el principio hasta Apocalipsis, y yo, pues si me agarran, que me agarren leyendo la palabra. Y luego tenía una conocida, porque no considero amiga, porque no la conocí mucho, y que me decía, ya supiste
supiste, dice, parecía que ella sabía que yo tenía terror nocturno. Ya supiste que el destripador que agarraron en Texas ya lo soltaron, se escapó de la cárcel que está en California. Oh my God. Y que, ay, me platicaba todo lo que el destripador y yo esa noche yo sentía que ya entraba por los cuartos el destripador y yo, Dios mío, ayúdame. Y yo sin dormir, ya hasta que cansada y me quedaba dormida. Cuando él entraba ya a las 8 de la mañana que le tocaba trabajar de noche, pues ya yo llegaba, ya me podía dormir un rato. Pero imagínense, hermanos, era terror que yo tenía, terror nocturno. Ahora me acuesto y dice la palabra en Salmo 91, no tendrás terror nocturno, nada. Porque nuestra paz dice que nosotros habitamos bajo el abrigo, bajo las alas de Él, omnipotente, bajo su sombra. No tendrás temor nocturno. Ya les he dicho esto que mi esposo le habló a uno de los inmates de cuando se convirtió a Cristo. Él era un satánico, se convirtió a Cristo y él le dijo, yo no puedo convertirme, no puedo porque yo hice pacto de sangre con Satanás. Él pertenecía a un culto satánico. Y le dijo, mi esposo le habló del Salmo 91. Dice, tengo hijos, dice que tengo 2 teenagers que ellos saben, dice, cuando uno se entrega, dice, al Señor, ellos saben, yo lo he visto, yo he estado en los sacrificios humanos que han hecho. Dice, una vez, dice, uno de ellos ya estaba escuchando a alguien, yo creo, dice, y resulta, dice, que el sacerdote ese satánico ahí agarró la Biblia en su mano y les dijo, ustedes dicen que esto tiene poder, dice, miren, y se prendió la Biblia en su mano, dice, y se quemó ahí. Claro que esta palabra, así como es un libro, no tiene poder si no está en tu corazón, si no la haces carne. ¿Sí? Dice que el verbo se hizo carne. Esta palabra tiene que estar en mi corazón y la tengo que creer. Creerle a Dios a través de su palabra es lo que hace diferencia. ¿Sí? Los demonios se la saben de tapa a tapa. Tiemblan. Pero no es lo mismo. Entonces le dijo no, dice, y van a ir contra mis hijos, le dijo mi esposo, tus hijos van a estar protegidos, ellos van a estar bajo la sombra del Altísimo. Él me platicaba todo lo que hablaba con él y yo oraba por ese hombre, ¿verdad? Bueno, aceptó a Cristo y después de que aceptó a Cristo, él tuvo muchas luchas y luego le dijo a mi esposo que cuando le leyó este Salmo 91, ¿qué cree? Le decía el doctor, dice, fíjese que mi hija, dice, iba caminando con su amiga, dice, nunca supimos en qué, porque no podemos saber, y si lo supiera no se los diría, en qué ciudad, porque estaba su hija ahí. Dice que su hija salió de la high school, iba con su amiga caminando en la calle, empezaron los balazos atrás de ellos, a balazos y balazos y balazos, y que se agarró de la mano con su amiga y corrían y balazos y balazos. De pronto la mano de su amiga se soltó, dice, y cuando volteé a verla, la amiga estaba llena de balazos y a ella ni un balazo. Fíjese, la gloria y la honra al Señor. A mí se me enchina la piel porque nuestro Dios es grande, es fiel y poderoso. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Nada ni plaga tocará tu morada. Así que bendecido sea el nombre del Señor, porque nosotros, hermanos, no sabemos a quién tenemos con nosotros. ¿Okay? Dice la palabra, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Es más grande Cristo. Pero como dice el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Sí? Es necesario, hermano. Nosotros tenemos que menguar y Él es el que tiene que crecer. Aquí están las referencias de todas mis investigaciones para este estudio. Entonces, como vimos, terminamos temprano porque ya habíamos empezado el estudio la semana pasada, pero eso es lo que abarca todo el capítulo 5 de Apocalipsis. Muy buenas escrituras que tienen. Ahí espero que las hayan tomado. La semana que entra vamos a empezar con si podemos ahorita, podemos empezar un poquito, faltan 15 minutos, pero el capítulo, bueno, nada más vamos a leer un poco la palabra,
¿Le están entendiendo, hermanos, o se les está haciendo difícil o estoy haciendo la clase muy rápida? Dígame, si quieren, apaguen ahí esto y... Si tienen alguna pregunta, un día podemos contestar las preguntas o si tienen ahorita preguntas, ahorita es el tiempo porque tenemos 10 minutos, 12 minutos ya. Hermana, Sí. el papá de Roma es el anticristo. El papá no sabemos, hermana, pero vamos a hablar de eso. Hay tanta cosa que... Hay muchas cosas que no sabemos, pero vamos a hablar de todos. ¿Okay? Una pregunta que yo tengo. Sí. Los 24 ancianos, ¿quiénes son? Los 24 ancianos los hablamos la clase del Apocalipsis 4, pero está bien que lo pregunte, muy buena pregunta. Son los 12 tribus de Israel representadas ahí y los 12 apóstoles, o sea, la iglesia y los 24. ¿Se acuerdan cuando David escogió cantores, verdad era? Escogió 24 que estuvieran en la alabanza. Representan los del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, la iglesia. Sí. Bueno, no lo puedo encontrar, pero vamos a leer nada más el Apocalipsis 6 para una introducción y entramos la semana que entra, tenemos 10 minutos y si no hay preguntas, habla Apocalipsis 6, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahí el Cordero abre el primer sello, agarra el rollo y abre el primer sello y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Acuérdense, hay 4 seres vivientes que vimos en Apocalipsis 4. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Como que ya estamos viendo un poco de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se está matando la gente unos con otros y ya por nada? Ahí van caminando y los matan. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hasta ahí le dejamos. Primer sello, caballo blanco. Si ustedes saben que en Apocalipsis, vamos a dar una introducción así rapidito. En Apocalipsis 19, ¿cómo viene el Señor Jesucristo? Pero cuando venga la segunda vez, todo ojo le verá. Viene montado en un caballo blanco. Y dice que todos los que le van a seguir, vienen ángeles, venimos nosotros, viene su pueblo desde el Viejo Testamento, vienen ahí a pelear, ¿verdad?, contra el anticristo. Luego, le dieron un arco, ¿sí?, una corona, va a reinar, el anticristo va a reinar, va a tener su reino, es su reino aquí en la tierra, pero no va a ser un reino largo, 7 años nada más, ¿sí? Luego, dice que, ¿dónde está el arco? El arco está ahí, pero no está la flecha, no hay flecha, nomás dice, salió con un arco, pero los arcos tienen flecha, no dijo arco y flecha. El segundo sello es el caballo. ¿Cuál caballo es? El bermejo, dice acá, pero el bermejo, ¿qué color es? Rojo.
y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿Sí? Entonces ya no hay paz en la tierra. El tercer sello es el caballo negro. ¿No les hace a ustedes medio raro, hermanos, que ahorita no hay en Costco ni en Walmart, no hay huevos? No sé si huevos hay en Walmart. No hay, ¿ya hay? Nosotros no tenemos problema porque tenemos las ponedoras, pero sí, nuestras gallinas, pero no hay comida para perros. Y ustedes ya empiezan a escasear tantas cosas para subirles el precio, porque estaba viendo todos los productos que compramos a cierto precio, ahora ya están el 100% más alto. ¿Y el sueldo sube en la misma proporción? No, el sueldo se mantiene igual. Entonces, ya está viendo, hermanos, problemas para encontrar productos. Que porque los trenes, que porque ¿cómo se llama? Strikes, esas huelgas. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ustedes saben que ahora ya gente está diciendo que compremos oro y plata, porque en este tiempo solamente el oro y la plata va a valer, porque ahorita como está la bolsa de valores, antier cayó un banco, ¿no? El Citibank fue a derrota. Eso bajó la bolsa de valores así. O sea que la bolsa de valores no tiene mucho valor, no va a tener mucho valor. El dinero se va a hacer a lo mejor nada. Por eso dicen, compren oro, compren plata, compren cosas que tengan valor, porque la comida se va a tener que comprar con mucho valor. La cebada, que ahorita la compra uno por $1, miren lo que va a costar. El trigo, lo que va a costar para hacer pan. Entonces, vienen tiempos bien difíciles. Nosotros, mi esposo y yo no enseñamos que no te preocupes, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. No, nosotros estamos preparándonos a nosotros y a ustedes para que nos preparemos para estar en fe, por si nos toca vivir parte de eso, nosotros no desmayemos. Estamos bajo la cobertura del Señor, que vamos a sufrir, que dijo nuestro Señor Jesucristo, es necesario que a través de pruebas y luchas entréis al reino. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que perseverar, no tener miedo, hermanos, como les decía la semana pasada. Nosotros ya aquí ya tenemos el resultado del juego, ¿sí? O de la pelea. Nosotros, como cuando grabas un programa que quieres ver la final entre México y Estados Unidos, pero ya a alguien se le sale y dice, ganó México. Ya te sientas a ver el partido, pero no estás con el estrés como cuando no sabes qué va a pasar. Te sientas a ver el partido y dices, yo ya sé que gané. Así estamos nosotros. Nosotros ya sabemos que estamos del lado del ganador, no del perdedor. Así que nada más echémosle gana, no bajemos la guardia, no dejemos de creer, porque dice que esa fe, eso es una semilla de mostaza, dice que tiene que crecer, tenemos que dar esos frutos, tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que hablarle a otros de la palabra. Y gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de escuchar esta palabra, porque ya muchas iglesias, hermanos, están enseñando esto. Nosotros la venimos enseñando desde él, y se van ustedes a dar cuenta que en el 2010, yo tengo la primera del 2010 y la del 2015, ¿sí? Hace 7 años. Y en el 2010 yo les decía, es nada más que venga un virus que salga en cualquier lugar de la tierra y que con un avioncito lo pase aquí y de aquí se vaya todo el mundo, para que venga una pandemia. Y ahí está que ya estábamos hablando de esto, ¿sí? Ya estábamos hablando de un virus, de una bacteria, o cualquier enfermedad que ahorita se transmite, las bacterias resistentes, los virus que se mutan, y está la cosa que sí estamos nosotros ya viviendo la recta final. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Y si hay en este día alguien que quiera entregar su vida a Cristo, que dice, Señor, yo abro mi corazón a ti, yo creo en tu palabra, te creo a ti, no solamente creo en ti, te creo, Señor, yo creo en ti, en tu palabra, y yo sé que tú